Nunca hagan eso. Ruth, gracias por permitir estos espacios anónimos para desahogarnos o contar historias de todo tipo. Yo feliz de leerlas. Estoy segura que Daniel dará su opinión sincera, pero espero que no me culpe del todo a la ligera. Cuando uno está embobado o enamorado o es inmaduro, se deja llevar por la moda o la presión y hace cosas absurdas y ridículas. Claro que sí, tranquila, que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien. Finalmente no es tu culpa, no es tu culpa. Mentira, no sé ni qué ha pasado. No sé muy bien cómo empezar esto, pero necesitaba contarte todo lo que viví. Hace como un año salí de una relación muy difícil. Él era controlador, celoso, manipulador. Yo no lo veía así en ese momento, claro. Uno se va acostumbrando a cosas que no son normales, pero que te las pintan como si fueran amor. Me aislé de mis amigas, me alejé de mi familia. Al final me quedé sola, aguantando cosas que hoy me da casi que vergüenza contar. Me costó un montón salirme de ahí, pero lo logré. Después de eso, estuve muchos meses cerrada a todo. No me arreglaba físicamente, no salía, no hablaba con nadie. Solo iba al trabajo, llegaba a la casa y me dormía. Así pasaban los días. Hasta que una compañera del trabajo muy querida me dijo que por qué no me animaba a bajarme una app para conocer gente, una app de citas. Yo le dije que eso no era lo mío, que me daba miedo, que seguro solo habían locos ahí, pero ella me insistió tanto que una noche, por aburrimiento, ya acostada en la cama, la descargué. La idea era solo mirar, como por curiosidad. Pongan acá, Ruth, ¿qué te pasa? Tienes hambre ya, mi amor, Vocaliza. tienes hambre ya. Bueno, dije que por curiosidad, para reírme un rato, lo hacía. Nunca pensé que iba a conocer a alguien de verdad. Empecé a ver perfiles, algunos con fotos normales, otros con frases ridículas, otros que se notaba que solo buscaban una cosa y ustedes ya saben cuál. Y justo esa noche cuando iba a cerrar todo, pues apareció un tipazo. Una foto sencilla, sonrisa bonita. No era el más guapo del mundo, pero había algo en su mirada que me fascinó. Además, lo que escribió en su perfil era muy diferente a los demás. Decía que era arquitecto, que amaba a los perros, le gustaban los libros viejos y que solo estaba ahí para hablar con alguien más sin máscaras. Y yo, ¡pum!, le di like. Al ratito ya tenía un mensaje de él. Yo no sé por qué, pero empecé a hablarle como si lo conociera de antes. Era fácil, me hacía reír, no me preguntaba cosas raras, poco a poco se fue volviendo parte de mis noches. Y ahí fue donde todo empezó a enredarse. Era muy emocionante y divertido enviarnos mensajes todo el día. Ay, perdón, ahora es el aire acondicionado. No, 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 no. Desde que me levantaba ya tenía un buenos días esperándome y eso no sé cómo explicártelo, pero me hacía sonreír como una boba sola. Solo hablábamos por WhatsApp. Nunca nos habíamos visto en persona, pero yo sentía que lo conocía mejor que a muchos con los que sí había salido en el pasado. Así estuvimos 4 meses. 4 meses en los que él se volvió parte de todo. Mis días, mis conversaciones, mis pensamientos. Se sabía mis horarios, me mandaba mensajes cuando sabía que salía de reuniones. A veces hasta me pedía fotos de lo que estaba almorzando solo para estar más cerca. Y yo, que venía de una relación que ya les conté al principio, donde me hacían sentir menos todo el tiempo, me sentía querida, viva, escuchada, la más amada, la más valorada. A veces también hablábamos por notas de voz y yo cuando escuchaba su voz, mejor dicho, me daba maripositas en la barriga. Tenía una manera tan suave de hablarme, me decía que yo era especial, que le gustaba mi forma de pensar, que le encantaba lo que yo le escribía cuando me ponía a desahogarme con él. Yo sé que a mucha gente le parecerá tonto, pero yo me sentía en las nubes solo con oírlo. Era amable, tenía temas de conversación interesantes, o sea, podía hablar de todo. Me hizo sentir que lo nuestro iba más allá de la aplicación. Solo había algo raro. Después de tantos meses, nunca ni una sola vez había podido hacer una videollamada conmigo. Siempre tenía una excusa, que estaba en una obra, que no tenía señal, que no se sentía bien, que se le había dañado la cámara. Y yo por tonta y confiada le creía. Además, antes de que se cumplieran 6 meses de esa relación virtual o a distancia, porque no sé ni qué nombre ponerle, mi mamá se enfermó horrible. Tuvo una crisis respiratoria y terminó en cuidados intensivos varios días. Fue la peor semana de mi vida. Sentía que el mundo se me venía encima, que no podía más.
Iba y venía del hospital como una zombie, sin comer bien, sin dormir, parecía un robot. Y en medio de todo eso, él estuvo ahí muy presente, no físicamente, pero sí con muchísimos mensajes, llamadas, notas de voz, me decía que me cuidara, que todo iba a estar bien, que yo era fuerte, que no estaba sola. Y un día, sin avisar, me llegó un regalo hasta mi casa. Era una caja con flores, un libro que yo le había mencionado antes que me gustaba y una carta escrita a mano de su puño y letra, según él me la escribió, eh, pues con su mano. Junto al regalo me mandó plata, bellas. No una fortuna, pero sí una buena cantidad. Me dijo que era para ayudar con los gastos de la clínica, que él sabía lo duro que era pasar por eso y que no quería que me sintiera peor y sola en ese momento. Yo no sabía qué decir, nunca nadie había hecho algo así por mí, me sentía sí protegida, como si por fin alguien pensara en mí, pero también me sentía en deuda. No sé cómo explicarle ese sentimiento. No porque él me lo hiciera sentir, nunca me lo echó en cara, nunca me lo reclamó, pero por dentro empezó a crecer esa sensación incómoda, como si yo tuviera que compensar de alguna manera todo lo bueno que él había hecho por mí. Y ahí empecé a actuar diferente, a decirle que sí a cosas de las que antes yo dudaba, a contarle más de mí, a creerle todo sin pensar tanto y sin hacer muchas preguntas. Me empecé a sentir más feliz que nunca, pero en el fondo atrapada. Como si ese cariño viniera con condiciones, aunque él no me las dijera. Justo cuando pensé que ya nada podía salir mal, empezó a pedirme algo que no me esperaba. Me pidió fotos de esas que no se deben compartir. Al principio me pareció raro, pero también me lo pidió en un tono tan bonito como si no fuera algo vulgar. Me decía que confiara en él, que le encantaba lo que teníamos, que yo lo hacía sentir vivo. Y yo, con todo lo que había pasado, con lo agradecida que me sentía, con esa idea metida en la cabeza de que por fin alguien me quería bien, accedí. Y no fue una vez, fueron varias. Por un par de meses la cosa se tornó emocionante, no se los voy a negar. Según yo, habíamos conectado de una forma especial y más intensa, como si lo nuestro ya no fuera solo hablar, sino algo más serio, más profundo. Y entonces él me dijo que ahora sí, que ya era hora de vernos, que estaba organizando todo para venir, que me iba a sorprender, que ya casi nos conoceríamos, que solo tuviera un poquito más de paciencia. Y yo, como si fuera una chiquilla niña enamorada, le creí. Me arreglaba más, me tomaba fotos para mandarle, hasta me puse a pensar que le iba a cocinar el día que lo conociera en mi casa. Y adivinen qué, nunca llegó, no vino, es que él no iba a venir. Jamás hagan eso, chicas, jamás. No saben cómo duele y pesa después. No saben cómo uno se queda ahí viendo su propio reflejo y preguntándose en qué momento pasé de sentirme amada a sentirme usada. Porque como se estarán imaginando ya, él usó esas imágenes para iniciar un infierno hacia mí. Todo pasó un día que yo me armé de valor para preguntarle por qué seguía posponiendo su viaje, por qué no me decía dónde estaba, por qué nunca me daba la cara. Yo quería que nos conociéramos en persona. Quería respuestas, eso era todo, pero él se enojó mucho. Se puso a la defensiva. Me dijo que yo no confiaba en él, que estaba dudando mucho, que era una malagradecida. Tuvimos una pelea horrible. Me dijo cosas que todavía me duelen repetir y me acuerdo de ello y es horrible. Después me dejó en silencio. Estuvo 2 días sin escribirme, sin responderme, sin decir nada. Y cuando apareció no fue el mismo. El que apareció era un monstruo, o sea, lo que era en realidad. Me dijo que si no me disculpaba por haber dudado de él, iba a subir mis fotos privadas a todas las redes sociales, que iba a mandarlas a mis contactos, a mi familia y a mis compañeros de trabajo. Creo que independientemente del país en donde esté, eso es delito. Se puede acudir a una autoridad y denunciar. Pero yo he escuchado miles de historias de estas y no hacen nada, mi amor, no hay más que hacer, ya el daño queda hecho. Si llegan a rastrear y ubicar al agresor o al cochino asqueroso que lo hizo, Pues es que es en este muy caso difícil. no hay unos mensajes diciendo, amenazando que va a subir las fotos. Eso es evidencia. Pero ¿y qué? O sea, ya ni le había visto la cara. ¿Qué pueden hacer contra el tipo? ¿Cerrarle las redes? O sea, si ya la foto está en Verdad línea, que ella no le había visto la cara. Verdad ¿a que quién ella, persiguen?
Uy, amiga, yo estaba intentando defenderla en esta historia, pero es que me la está poniendo demasiado difícil defenderla. Mi Mejor me amor, quedo callado. lo que pasa es que pilas, esto lo oyen muchas jovencitas, muchas mamás, y es un tema de moda además. Entonces yo siento que es como una lección más bien. Ella dice, yo me quedé en shock, no podía creer lo que estaba leyendo, me temblaban las manos, me dolía el estómago. Ruth, me sentí sucia, muy sucia, como si todo lo bueno que había sentido en esos meses se hubiera convertido en veneno, en basura, y como si yo misma me hubiera metido en la trampa. Además, sentía que me lo merecía por haber confiado, por haberme ilusionado y por haber creído que alguien como él podía ser real y especial. Ahí empezó mi calvario. Lloré a mares. Me encerraba en el baño y no podía parar. Me sentía asustada, con el corazón hecho trizas, con miedo. No sabía qué tanto me iban a juzgar, qué iban a pensar los que vieran eso. Lo más probable es que dijeran que me lo había buscado, que era mi culpa, que por qué fui tan confiada. Me miraba al espejo y no podía parar de llorar. A ver, claramente aquí el malo es la persona que hizo eso. No sabemos si era un hombre o una mujer porque ella no lo sabe tampoco seguramente. Pues en las notas de voz era un hombre, pero como ahora todo se puede Sí, arreglar. bueno, claramente el malo es esa persona que chantajea. Evidentemente, es el malo. Uno está en la obligación de defenderse de los malos o de al menos no hacerles tan fácil la El posibilidad de que trabajo. hagan daño. En medio de todo eso, tuve un milagro. Mi mamá justo estaba en la casa ese día, me escuchó llorar, me abrazó sin preguntarme mucho. No me preguntó cosas incómodas, solo estuvo ahí, me contuvo, me acarició el pelo como cuando era niña, me abrazó. Después llamé a una amiga, la que siempre me ha dicho las verdades sin adornarlas. Le conté todo con la voz entrecortada, esperando que me regañara y me juzgara, pero esta vez no lo hizo. Me escuché, cuando terminé, Me me escuchó. escuchó. Cuando terminé de hablar, me dijo con toda la fuerza del mundo, sí, un poco brava, no te vas a dejar manipular por ese desgraciado. No le vas a dar ese poder y no estás sola. Esas palabras me sacudieron. No me curaron, pero me despertaron. Porque hasta ese momento yo pensaba que ya no tenía salida, que él tenía el control total de todo. Pero no, yo lo que tenía era miedo, sí, un miedo horrible, pero también empecé a tener rabia. Rabia por lo que me hizo creer, por cómo me envolvió, por cómo me usó. Y ese día decidí usar todos sus sentimientos a mi favor y que no me iba a quedar callada. Lo enfrenté. Tenía mucho miedo, me temblaban las piernas, el corazón a mil, pero le dije que lo iba a denunciar, que no iba a dejar que me hiciera más daño y que no me iba a quedar callada. Lo hice, lo denuncié, a él no le importó, como si no tuviera alma, corazón ni nada que perder, y subió 3 fotos mías y un video. Fue horroroso, Ruth, asqueroso, humillante. No tengo palabras para explicar lo que sentí al ver que eso que era tan íntimo mío, privado y que era vulnerable, estaba ahí expuesto, manoseado por ojos que no tenían ningún derecho a ver nada de mí. Y lo peor es que mucha gente sí me atacó. Gente que ni me conocía, gente que hablaba sin saber nada, que solo necesitaba una excusa para destilar veneno. Me dijeron de todo, me señalaron, se les olvidó que la víctima era yo. Y obvio, al desgraciado nunca lo encontraron, nunca hubo justicia. El tipo desapareció de la app de citas, cerró sus cuentas, cambió los nombres, hizo lo que hacen los cobardes cuando ya hicieron daño. Yo me quedé hecha 1000 pedazos. Lo bloqueé de todas partes, tuve que cambiar mi número de celular, cerré mis redes por un tiempo, me borré por unos meses del mundo. Caí en una depresión muy fea. La ansiedad me carcomía, no quería salir, no quería que nadie me mirara. Es que no podía a veces ni mirarme yo misma al espejo. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Hasta que con la ayuda de los que de verdad me quieren empecé a salir. Mi mamá, un par de amigas, una psicóloga que me tuvo mucha paciencia, un perrito que adopté, un nuevo trabajo en otra zona y otra rutina. Poco a poco fui recuperando eso que perdí. No todo, todavía me cuesta confiar. Tengo heridas que no se ven, pero ya no me siento sucia, ya no me siento culpable, ya no me escondo. Ese tipo casi me arruina la vida. Y yo por confiada
Casi me la arruino con él. Lo peor es que él sigue como si nada por ahí. Yo creo que haciéndole el mismo daño a más jovencitas ingenuas que solo quieren sentirse queridas. Por eso, si estás leyendo esto y estás, bueno, y tú estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, sal de ahí, no te quedes callada, no te dejes convencer de que eso es amor. No es amor si te manipulan, no es amor si te piden que hagas algo que te incomoda y no es amor si te da mucho miedo decir que no. Y si ya caíste, como me pasó a mí, si ya hiciste algo que ahora te duele o te da vergüenza, quiero que sepas algo. No es tu culpa, no eres una fácil, no eres una cualquiera. Eres una mujer que confió, que creyó y que se ilusionó y eso no es pecado. El verdadero monstruo es él, el que manipula, el que miente, el que lastima. También estoy aprendiendo a perdonarme, a quererme más, a poner límites. Si con esta historia puedo evitarle el mismo dolor a otra mujer, entonces ya no me siento tan sola y valió la pena el escándalo y todo lo que pasó. Lo más duro de todo este proceso fue sentir que nadie me iba a entender, pero acá estoy, viva, porque esa es otra trampa en la que caen muchas mujeres y que no salen para contarlo. Yo sí sigo luchando y de pie. Es verdad, porque de esas citas a ciegas y de andar con desconocidos pasan cosas terribles y horribles que no se queda solo en la difusión de una foto, ¿no? Que también es tenaz. Pero sabemos que hay otros desenlaces muy tristes y que no salen de ahí para contar a las chicas, entonces pilas y gracias por la valentía de enviar tu historia. Muy valiente, muy, muy valiente y me encantó ese mensaje final, ese mensaje que le envía a las seguidoras, a las que, para que no caigan en ese peo y a las que ya cayeron. Me gustó muchísimo la historia. El tiempo le cobra al que mal obra. Querida Ruth, siempre me gusta leer las historias de tanto esfuerzo que envían las personas. Pienso que en la vida estamos para luchar y marcar huellas positivas. Gracias, Bella. Mi historia es así. Soy la menor de 6 hijos, 4 mujeres, 2 varones. Mis primeros 4 hermanos son de otra relación que tenía mi mamá, pero tengo un hermano de padre y madre que nos llevamos solo un año de diferencia. Quisiera recalcar que mis medio hermanos mayores son de igual manera considerados para mí como mis hermanos. Crecimos juntos y nos cuidamos juntos por igual. Cuando yo era pequeña, de unos 8 años, recuerdo que vivíamos en la capital, Santiago de Chile. Un abrazo hasta Chile. He visto que me siguen muchísimas mujeres allá y me envían mensajes muy lindos y no pensé que esto fuera posible porque, ajá, yo pensé que acá solo me escuchaban en mi barrio, en mi ciudad y si acaso en mi país. Vivíamos en Santiago de Chile todos mis hermanos con mis padres. Por razones que desconozco, mis papás se separan. Tenían mucha pena, pero nunca dije nada. Compartía mucho con mi hermano, que es mayor que yo un año. Íbamos en el mismo curso del colegio. Es que él repitió en ese tiempo segundo básico. Hoy me doy cuenta que fue debido a la separación de mis padres que mi hermano se rebeló y pues no quiso nada más con el colegio en esa época. Por ese motivo, de ahí en adelante, él quedó en mi curso. Compartíamos mucho, íbamos y veníamos juntos del colegio. En ese tiempo no había tanta maldad como ahora. Recuerdo que tomábamos la micro particular para el colegio. Siempre también compartíamos con una compañerita que nos quedaba a la pasada del colegio. Nos íbamos más temprano a clases para pasar a buscarla y ayudarla porque ella cuidaba a su hermanito de unos 3 o 4 añitos, debido a que su mamá trabajaba de noche en un club nocturno. Siempre recuerdo que los niños la molestaban a ella, se burlaban, le decían que su madre era una prostituta y ese tipo de cosas. Entonces mi hermano la defendía siempre y no le importaba pegarle a algún compañerito por defenderla. Un día lunes pasamos arriba de la micro. Habían globos blancos adornados en la casa de nuestra amiga. Yo pensé que era debido a que tiempo atrás nuestra amiga nos contó que su hermano mayor se casaría. Entonces yo se lo atribuía a eso. Al llegar al colegio ese día, nos llamaron a mi hermano y a mí a la dirección del colegio. Nosotros fuimos y nos explicaron que era que el hermanito de nuestra amiga se había ido de este mundo. La mamá de ellos les había dejado dinero bajo la almohada para que cuando se despertaran se compraran unos dulces. Como dormían solitos los dos, el niño despertó primero, vio el dinerito, se vistió solo, intentó ir al almacén que quedaba frente y al cruzar por la avenida lo atropelló un vehículo. Uy, Dios mío, pero qué, no, qué tragedia tan enorme estas historias. Tengo aquí algo porque era un niño de 3 o 4 años. Como éramos los amigos más cercanos, nos pidieron que esa tarde fuésemos a acompañarla al velorio de su hermanito. Y con mi hermano fuimos sin dudar.
Mi hermano desde que tengo memoria canta y toca guitarra. Él llevó una guitarrita y cantó en el velorio alabanzas de la iglesia, ya que crecimos en un entorno cristiano. Pasó el tiempo y siempre acompañamos a esa amiga en lo que pudimos. La obligábamos a ir al colegio, porque igual la pasábamos a buscar, entonces tenía que alistarse. Luego se vinieron las vacaciones de invierno. Iríamos a pasarlas con mi papá, que en ese tiempo estaba separado de mi mamá y vivía con mi abuela, o sea, la mamá de mi papá. Con mi hermano arreglamos nuestra mochila y nos fuimos rumbo a casa de mi abuela, también acá en Santiago de Chile, pensando que ahí estaría mi papá. Pero al llegar a la casa de mi abuela, ella nos dijo que llevábamos muy poca ropa, que al otro día nos iríamos donde mi papá. Resulta que él se había ido a vivir al litoral central. Es zona de playa acá en Chile. Nos fuimos junto a mi abuela en bus a donde mi papá. Hacía mucho frío ese día y al bajar del bus empezó a llover mucho. Nos quedamos allá junto a mi abuela y mi papá las 2 semanas de vacaciones. Con mi hermano planeamos intentar reconciliar a mis papás. Le dijimos a mi papá que mi mamá lo extrañaba siempre y al llegar donde mi mamá le dijimos a ella que mi papá preguntaba mucho por ella y que también la extrañaba. Vaya, qué buen plan. Nada puede malir sal. Pues resulta que mi mamá quizás sí estaba esperando algo así. Y unos días más adelante viajó a ver a mi papá y se reconciliaron. Bueno, No funcionó. desconfíes de mis seguidoras. No tuve fe en el plan, pero el plan sí era perfecto. Mi papá quiso quedarse allá en el litoral y nos fuimos con él. Una de mis ¿Qué es el hermanas litoral? me dijo que es un sitio de playa en Santiago de Chile Ok. o en Chile. Nos fuimos con él, una de mis hermanas mayores, mi hermano un año mayor y mi mamá. Comenzamos una nueva vida en otra ciudad con mi papá. La verdad fue muy duro la vida allá. En invierno nos mojábamos mucho. En las piezas o dormitorios pequeños que vivíamos se pasaba el agua y mi mamá improvisaba colgando tarros en esas goteras o poniendo cubrecamas de plástico para evitar que se mojaran las frazadas. Éramos muy pequeños, la verdad. Como había tanta pobreza, decidíamos no faltar al colegio porque allá nos daban el almuerzo. Entonces, con lluvia, frío o cualquier mal tiempo, nosotros caminábamos mucho entre cerros para llegar al colegio. Recuerdo que vivíamos al lado de un cementerio. Era tanto el miedo que tenía de vuelta del colegio. Ahí no había luz, me apoyaba en mi hermano, caminaba con los ojos cerrados para no ver el cementerio, porque siempre pensé que podía ver un zombie asomarse entre la oscuridad. En fin, en mi mente de niña siempre anhelé ser una policía de grande. Ese era mi sueño más preciado. Había entendido a las malas que cuando grande no sería pobre ni pasaría hambre. Por Eso, eso, mamona. por eso tenía que estudiar mucho. Y al principio así fue, Ruth. Salí del colegio y me puse a prepararme para entrar a la escuela de policía. Acá en Chile se les dice carabineros. Y me resultó todo. Pasé todas las etapas, exámenes médicos, investigación de mi familia, examen psicológico. Fue un año entero avanzando en las etapas y finalmente lo logré. En ese tiempo, debía tener un dinero para ingresar a la escuela de carabineros. En el literal donde vivíamos no había mucho trabajo. Así que una de mis hermanas me ofreció irme con ella a Santiago de Chile a trabajar en algo ese verano y juntar el dinero para lo que necesitaba de la escuela. Me fui a vivir a la casa de mi hermana, solo que allí conocí a un vecino. Yo tenía 16 y él casi los 17. Ah, no, al revés. Él tenía 17 y yo ya tenía 18. Ay, amiga, ya todos saben lo que eso significa. Entre risas y conversaciones con ese muchacho pasó de todo. En ese momento, mis hormonas e inexperiencia en esas cosas de relaciones me hicieron meter las patas hasta el fondo, como se dice, y salí embarazada. Como se esperaba, el muchacho apenas se enteró, me dijo que él no estaba preparado, que no me apoyaría en nada, que había sido todo mi culpa. Para colmo, la mamá de este muchacho andaba divulgando que yo era una mujer vivida, muy vivida, por ser un año casi mayor que su hijo y que quería meterle un bebé. No pasó mucho tiempo y un día con mucha lluvia que yo tenía libre en el trabajo en el que estaba, dormía en la pieza de mi sobrina, con quien compartía dormitorio, eran como las 11 de la mañana, entró el marido de mi hermana. Estábamos los dos solos y me dijo que me levantara de inmediato y me fuera, que yo era un mal ejemplo para mis sobrinas, las hijas de ellos, que era una cualquiera por quedar embarazada. Yo le rogué llorando que esperara que al menos dejara de llover para irme, pero él insistió en que me fuera muy rápido porque a él eso no le interesaba. Agarré mi mochila,
sin saber a dónde irme. No podía volver al litoral donde mis padres porque yo tenía un trabajo que no podía dejar en ese momento, sabiendo que estaba embarazada y sin ningún apoyo. Ya sé que es litoral, es otra forma de decir costa. O playa. Ella dijo playa. Me fui caminando por la calle con lluvia. Esa lluvia que te tapa la cara y te moja, pero que se va confundiendo con las lágrimas amargas que vas derramando. Así que como mi hermano mayor vivía cerca con su familia, lo llamé. Le expliqué que no tenía a dónde ir, que me apoyara hasta cuando me dieran la licencia prenatal y que luego me iría donde mi mamá al litoral. Él aceptó y me recibió junto con su esposa. El tiempo que estuve con ellos, recibí un excelente trato. No pude decir nada en contra. Luego de un tiempo empezó la licencia prenatal y me fui a donde mi mamá. Ella estuvo conmigo, tuve mi parto del litoral, un hermoso niño, que casi al mes que nació me tuve que ir otra vez a Santiago. Se lo dejé a mi mamá. Debía trabajar y mandarle plata para las cosas del bebé. De ahí para adelante, con mi padre, los dos en Santiago, trabajando mucho de guardia de seguridad, juntamos unos meses de dinero y arrendamos o alquilamos una casa y ahí sí nos pudimos traer a mi mamá y al bebé. Esa etapa fue hermosa porque pudimos volver a vivir juntos. Y es que separarse de un bebé de un mes de nacido, No, y terrible. eso Qué es... trauma tan terrible. En ese tiempo tuve desamores y tal cual, Ruth, puedo decirte que elegía mal a las parejas que tenía. O sea, no le puedes decir nada, señor productor, porque ella Ya, ya ya lo dijo. sabe. Listo, ya, si ella ya lo sabe, está bien. Lo importante es que lo sepa y lo Y siga haciendo. Eso es lo verdaderamente no, importante. Que sea more. consciente de su conducta y la repita. Y yo pensando que le iba a decir algo bueno. Nada, esperas mucho de la gente que Ella te los sigue. describe así, todos con el mismo perfil, tipos cafiches o vividores de uno. Uno hasta me masajeaba de forma difícil de explicar o me perseguía hasta el trabajo porque era extremadamente celoso. Fueron días de tormento con ese tipo hasta que logré irme a vivir por 3 meses. ¡Oh! Ah, no, no, no. Vivió 3 meses eso. Me masajeaba feo, me obligaba a beber con él, quedar totalmente ebria junto a él. Yo tenía para ese entonces solo unos 23 años. Recuerdo que mi madre no me permitió llevarme a mi hijo. Yo casi todos los días pasaba a verlo. Es que el departamento que alquilamos quedaba a la vuelta de donde estaba mi mamá. Y yo siempre le daba dinero a mi mamá para que cuidara a mi hijo. Siempre trabajé. Pero ese tipo, si me pillaba en la casa de mi mamá, me buscaba y me llevaba a puros empujones. Una vez de tantas agresiones, se pasó de la línea, me tomó por el cuello, se puso encima mío porque él se imaginaba que yo lo engañaba, me apretó tan fuerte que perdí la conciencia por un rato. De ahí en adelante empecé a planear en mi mente cómo irme de ahí. Cuando le decía que me iba a ir, él me respondía que no sería capaz de dejarlo porque yo estaba enamorada de él. Y la Pues, verdad es que sí, Ruth estaba enamorada de él y no podía dejarlo. pues unas 2 semanas después, él fue a trabajar y me quedé en el departamento sola, pues yo tenía el día libre. Cuando me desperté, miré a mi alrededor, me sentí tan miserable, pobre, sin mi único incentivo que era mi hijo. No lo tenía por estar con ese tipo que no me trataba bien. Me dije, esto no es vida, me voy de acá hoy mismo. Eso es, amiga. Sal adelante. Me fui a la casa de mi mamá. Ella estaba desayunando con mi hermano, el que es un año mayor que yo. Yo les dije lo que me pasaba, les pedí que me ayudaran a salir de ahí, a sacar mis cosas. Mi hermano con su pareja tenían una camioneta. Entonces, en ese momento fuimos por todas mis cositas y me fui de ahí. Dejé a ese tipo. Solo me buscó un par de veces, pero luego se rindió y yo nunca más lo busqué ni nada. Quise renovar mi vida, me puse a estudiar una carrera. Fue difícil porque trabajaba y estudiaba. La mayor parte del estudio trabajé de guardia de seguridad de turno de noche y estudiaba en la mañana. Dormía los viajes al trabajo o a mi casa. Trabajé en un casino de juegos. Ahí estuve por 5 años. Ganaba bien, pero trabajaba muchísimo el turno de noche. También era entretenido y conocía a muchas personas, compañeros. Tuve mis aventurillas por ahí, nada importante, esos romances que son de fiesta y de una noche por el estilo. Resulta que en una de esas fiestas compartí con un compañero con el que siempre me decían que debería ser la novia de él, que era buen chico, y ese día en la fiesta las cosas se dieron sin haberlas planeado. Nos besamos. De ahí en adelante, jamás nos separamos. Me despidieron del casino de juegos que quedaba fuera de la ciudad y eso significó ver menos al novio que tenía, porque él vivía allá.
Por cosas de distancia nos separamos. Él terminó la relación conmigo. Lloré unos meses. Un día un amigo me dijo que si yo lo quería ver, que le escribiera a mi exnovio y que diera el primer paso. Yo le decía que no, hasta que ese amigo en un descuido me sacó el celular y le escribió a mi exnovio para que viniera a Santiago a verme y conversáramos. Mi ex me respondió de una vez y me dijo que sí, que era buena idea, que él no sabía cómo escribirme, pero que igual me extrañaba muchísimo. Al final, entre viaje para allá y para acá, por cambio de tratamiento anticonceptivo, quedé embarazada. Bueno, ya eras más grande y parece que este sí era bueno. Esta vez fue distinto. Mi novio se vino de inmediato a vivir conmigo, a asumir su paternidad y a apoyarme en todo. De esa manera logramos formar una familia. Él me aceptó con mi hijo. Siempre ha sido muy trabajador y echado para adelante. Hacemos juntos todo lo de la casa. Aunque al principio alquilamos una casa, hoy podemos decir que ya tenemos nuestra propia casa. Ruth, tenemos una casita, un automóvil y un perrito. Tenemos una familia de verdad. Ya han pasado 11 años y seguimos juntos. Mi hijo grande ya es universitario. Por fin tengo una familia real. Luchamos a diario, nada nos falta y estoy feliz. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Podría decirle a esas personas que cuando la familia te paga mal, como lo hizo mi cuñado y mi hermana que me echaron de su casa, mi hermana fue su cómplice porque a pesar de que ella no estaba ese día, se excusó con mi mamá diciendo que yo me iba mucho de fiesta, que por eso debía irme, pero eso no era cierto, yo estaba en pleno embarazo y me porté muy bien. Les digo que el tiempo le cobra al que mal obra. Mi cuñado fue descubierto por mi hermana. Él tenía una relación paralela con otra mujer y había tenido 2 hijos con ella. O sea, mi hermana perdonó esa infidelidad con hijo incluido. Ahora, ¿quién era el mal ejemplo en la casa? Yo nunca más le volví a hablar a ese tipo, a mi cuñado. A mi hermana la perdoné, creo que por ser mi hermana, pero le dije en su cara que eso no se le hace a la familia y que ella fue una mala hermana conmigo. Rudo, y soy feliz. No tengo grandes riquezas, pero me alcanza para lo que yo quiera. Mi amado es informático y yo soy ingeniera en seguridad. Avanzamos juntos estudiando, tenemos lo suficiente para nuestra familia. Gracias por leer mi historia y quiero decirle a las madres solteras que siempre se puede avanzar con trabajo y estudio, que sí se puede. Un abrazo y espero que mi historia les ayude. ¡Qué bien! Eso es. Al funeral de mi esposo llegó su amante. Hola, no sé si esto le sirva a alguien, pero quiero contarlo porque llevo muchos años callando. Ya tengo casi 55 años y aunque ya viví más de la mitad de mi vida, siento que apenas estoy entendiendo cosas que debí saber desde muy chiquita. Pues gracias por contarnos tu historia y arranquemos. Crecí en un pueblito chiquito, de esos donde todo el mundo se conoce y se mete en lo que no le importa. Allá la vida era dura. No había tiempo para jugar ni para soñar, mucho menos. Me crié con mi abuela, una señora mandona, seria, de esas que no te daban un abrazo, pero sí un regaño por respirar muy duro. Mi mamá vivía con nosotros, pero era como si no estuviera, siempre cansada, como ida. Y de mi papá, pues casi nada. Él se fue a trabajar lejos cuando yo era muy chiquita, dizque para conseguir plata, pero con los años dejó de llamar y de visitarnos. A veces mandaba plata, a veces no, pero nunca lo sentí como un papá. A los 9 años, yo ya ayudaba a mi abuela a lavar ropa ajena. Y no me da pena decirlo porque eso me enseñó a no depender de nadie, pero también me quitó la infancia. Esa es una manera muy difícil de ganarse la vida en un pueblo pobre, lavando ropa ajena. Y caramba, está duro eso. Mientras las otras niñas jugaban, yo estaba recogiendo el agua en baldes, cocinando arroz y cuidando a mis hermanitos. Nunca nadie me preguntó yo qué quería hacer cuando grande o qué soñaba. Cuando cumplí los 18, mi abuela me dijo que ya era una mujer y que era hora de casarme. No fue que me enamoré ni que yo lo escogí, fue porque tocaba. Así se hacía en el pueblo. El hombre era hijo de una amiga de ella. Yo ni lo conocía bien, pero él trabajaba y tenía una motico y parecía responsable, eso decían. Yo no sabía lo que era tener opciones. Nunca me hablaron de estudiar, de esperar, de pensar en mí.
Me casé por hacer caso, con miedo, con tristeza y callada, porque era lo que las mujeres tenían que hacer en esa época, o por lo menos donde a mí me criaron. Esa primera noche en la casa de él no se me olvida. No fue porque fuera linda, sino por lo sola que me sentí. Ya no estaba con mi abuela ni con mi mamá. Estaba con un hombre que apenas había visto un par de veces y si acaso lo conocía, en una casa que olía raro, diferente. Él no era malo, pero tampoco era bueno. Era seco, a veces tomaba muchas bebidas hidratantes, a veces no llegaba, a veces me hablaba con cariño, pero eran más las ocasiones en que me trataba con indiferencia. Y yo aprendí a quedarme callada, a aguantar y a cumplir con lo que se supone que era mi labor. Después vinieron los hijos, 3, con poco tiempo entre uno y otro, y ahí sí ya no era mujer, ni joven, ni nada. Solo era mamá, ama de casa, lavandera, cocinera. Nadie me daba las gracias, a veces ni me hablaban bien. De los 3 hijos que tuve, 2 salieron igualitos a su papá. Machistas, secos, con esa forma de ver a las mujeres como si fuéramos criadas o muebles de la casa. Uno de ellos tiene su propia familia y me ve como una obligación. El otro vive conmigo, pero es como si no viviera. Solo me habla para pedir, nunca para saludar o preguntarme cómo estoy. Nunca un mamá, ¿necesitas algo? Me ven y es como si yo no sintiera, como si fuera un mueble más ahí en la sala. El menor, ese sí era diferente. Ese sí me defendía, se daba cuenta de todo, pero se fue a trabajar lejos cuando apenas no tenía ni 20 años. Y allá está, en otra ciudad. Me llama de vez en cuando, me dice que me quiere, pero la distancia me duele más que sus palabras. A veces siento que ya ni le puedo contar lo que me pasa porque me da vergüenza. En esta sociedad estamos tan acostumbrados a ver cómo maltratan a las mujeres que hasta entre nosotras mismas nos volvemos enemigas. La suegra de mi hijo habla mal de mí porque no le doy plata. La vecina me critica porque dice que me dejé coger ventaja por mi marido. Y yo solo me callo. Porque si uno contesta queda de alborotadora. Porque si uno llora dicen que está loca y que está haciendo show. Y así fue como llegué a soportar lo que nunca pensé. Convivir con la amante de mi marido. No literalmente en la misma casa, pero sí sabiendo que ella estaba con él. Viendo cómo él salía con mentiras bobas, con excusas, cómo se ponía la camisa nueva para ir al taller y volvía con olor a perfume de mujer. Al principio lloré mucho, me daba rabia, celos, ganas de gritar. Ya después ni eso, me volví de piedra. Una mujer que respira, pero no siente mucho. Lo más triste es que esa otra mujer también sabía de mí. Y en vez de decirle que no a mi marido, que respetara, ella se burlaba. Me mandaba indirectas, me buscaba peleas. Y él, como si nada. Como si fuera normal tener una esposa en la casa y otra afuera. Como si mi amor, mis años, mis desvelos, mi dedicación no valieran nada. Yo no soy perfecta, ni era perfecta, yo sé, pero le fui leal, fui madre, fui esposa y fui tantas cosas, Ruth, menos feliz. Fue exactamente hace 15 años, justo en la feria del pueblo. De esas donde las calles están llenas de música, olor a empanada y aguardiente, donde todo el mundo se pone a bailar como si se olvidaran las penas. Pero a mí no se me olvidaron. Esa noche no. Él estaba borracho, como tantas otras veces, pero ese día no tuvo la más mínima pizca de vergüenza. Se dejó ver con ella, con la amante. Una chiquilla. Iban paseando de la mano por la plaza, sonriendo como si fuera un galán de novela. Ella se notaba muy feliz con ese descaro que solo da la juventud y solo da a las chicas que no han sufrido. Y él iba pavoneándose, presumiendo que se había levantado a una más joven y bonita. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue oír a sus amigotes, todos viejos verdes como él, aplaudiéndole la hazaña, dándole palmaditas en la espalda y gritándole cosas como animándolo como si él hubiera ganado un trofeo. En ese momento no supe si llorar o vomitar. Me temblaban las piernas, me ardía la cara. Me fui caminando sola a la casa con una rabia que no me cabía en el pecho. Porque sí,
Él fue un cobarde, un infiel, un irrespetuoso. Pero ella también sabía. Desde el principio supo que él era casado, que tenía hijos, que tenía una mujer que le cocinaba, le lavaba y le cuidaba todo. Y aún así se metió. Porque no le importaba ni yo ni mis hijos, obviamente. Y para mi marido en ese momento sentí como si fuéramos desechables. Pero con el tiempo entendí algo que me dolió muchísimo más. La culpa no era solo de ellos. Yo también lo permití. Yo fallé. Yo no puse límites, no me hice respetar, me quedé callada por miedo, por costumbre o por esa idea tonta que me habían enseñado de que la mujer debe aguantar y agachar la cabeza. Nunca les dije hasta aquí y me volví insensible como para no incomodar a nadie. Y pues claro, así cualquiera se aprovecha. No sé si fui burra, tonta o demasiado buena. Lo que sí es que poquito a poco ya nada de eso me importaba, no me dolía, ni sabía a veces quién era yo. Me tragué tantas cosas que un día ya no me salían ni las lágrimas. Solo me quedaba en silencio y triste en la casa. Yo jamás trabajé por fuera. Nunca tuve un sueldo mío. Nunca supe lo que era ganarme la plata sin depender de él. Porque él era el que llevaba el sustento. Y eso era lo que se suponía que debía hacer, lo que se esperaba. La plata nunca me faltó para lo básico, pero tampoco me sobró nunca. Nunca me pude dar el gusto de comprarme un vestido bonito solo porque sí, porque me gustaba, ni de irme de paseo a otro lugar que no fuera donde una tía o a la misa del pueblo. Mi vida era la casa, los hijos, el mercado y mucha ropa por lavar. Cuando mi marido se pensionó, pensé que tal vez algo iba a cambiar, que ahora sí íbamos a estar más tranquilos, que me iban a llegar unos días de descanso, de ir a hacer un cafecito, de que él dejara a su amante y ya. Pero no. Para empezar, él no paró de trabajar. Y sí, empezó a llegar con más plática a la casa, pero también siguió con su otra vida, con su doble cara. Fue entonces cuando por primera vez me animé a hacer algo por mí en la vida. Empecé a vender comida. Primero desde la casa, después puse un puestico y me fue muy bien, muy bien. La gente del barrio venía por mi sancocho, por mis empanadas, por el arroz con pollo que yo preparaba. Sentí una cosa tan rara al final del primer mes cuando conté mi plata. Era poquita, pero era mía. Sudada, bien merecida. Y eso me dio fuerzas. No para dejarlo, porque no es tan fácil como suena. O por lo menos yo en ese momento no fui capaz. Pero sí para al menos dejar de rogar, de mendigar. Otro momento muy, muy duro fue cuando supe lo de la niña. Porque una cosa es saber que tu marido tiene otra y otra muy distinta es ver que tiene otra familia, una criaturita, otra hija. Me lo dijo sin vergüenza, como si estuviera contándome que iba a comprar cebolla y que tenía que sacar plata para darle a la criatura. Que no me preocupara, que la plata de la pensión seguía siendo mía. Yo no supe ni qué responderle. Solo le grité que era un sinvergüenza, eso fue todo. ¿Qué más podía decir? Ya le había dicho de todo años atrás. La niña vive en un barrio vecino. Nunca la había visto en persona, pero me mostraron fotos. Es igualita a mi marido, 2 gotas de agua. Y aunque no tiene la culpa de nada, verla es como una puñalada en el orgullo para mi dignidad. Porque esa niña tiene lo que yo nunca tuve. Ella tiene un papá presente, a ella sí le sonríe, a ella sí la presume y tiene un papá que apoya a su mamá, no como me tocó a mí. Hasta que un día pasó lo que uno nunca espera porque llega sin aviso. Mi marido se fue de este mundo. Eso fue hace un año. Fue un infarto fulminante. Un día estaba en la cocina comiendo con cara de nada y al otro día ya no volvió. No hubo tiempo de despedidas, no dijo nada, solo se fue. Yo lloré y lloré mucho, Ruth, pero no por amor de mujer. No era ese dolor de cuando se te va el compañero del alma, el que amas, no. Era de otra cosa. Era un llanto raro. De pronto por mis hijos, por la costumbre, por ese vacío de que ahora iba a quedar sola, por no tener a quien servirle el café o a quien decirle que le baje el volumen al televisor. Era más la costumbre lo que me dolía. Estoy segura que no era amor. Y entonces llegó el día del velorio, el de la misa. Tenía la casa llena de gente, la mayoría por compromiso también. Mis hijos estaban ahí entre serios y tristes, como sin saber cómo reaccionar, y yo estaba sentada al lado del cajón del
Se le dice féretro, no, Difunto, ataúd. digámosle, del difunto. Me dolía la cabeza, no sabía si eso era verdad o no. Y fue ahí justo en plena misa, cuando todos estaban calladitos, que apareció ella. La puerca, la amante, la sinvergüenza. No lo digo yo. La que siempre supo de mí y aún así se metió en medio de nosotros. Entró llorada, desconsolada, con una cara de dolor tan falsa que daba rabia. Se vino vestida de negro como si de verdad fuera la viuda. Abrazaba a la hija como si eso le diera derecho a llorar más que yo, como si su dolor fuera más válido. Y claro, se armó el escándalo. Una cuñada mía le dijo que qué hacía ahí, que tuviera dignidad. Y un hermano de él quiso sacarla. Los vecinos echaban chismes, murmuraban, otros se reían, otros me señalaban. Y ella, no sé si por buena actriz o porque de verdad lo amaba, gritaba eso, que amaba a mi marido, que había sido su gran amor, que se nos había ido un gran hombre y que la niña tenía derecho a despedirse del papá. Yo solo me quedé quieta, no le dije nada, no lloré más, no grité, no la eché. La miré y fue ahí cuando me cayó la realidad, que yo no sentía nada por él, ni rabia, ni amor, ni celos. Ya en este punto solo era cansancio, fastidio, un cansancio más grande que todo lo demás, porque eso venía de aguantar mucho, de callarme y de sobrevivir con él en vez de vivir feliz. La señora esa, porque ya ni me atrevo a llamarla por otro nombre, se paró en medio de la sala como si fuera la protagonista de una novela barata. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, los ojos rojos y la niña cogida de la mano. Y ahí me siguió gritando que se había ido el mejor hombre del mundo, que yo nunca lo supe valorar y que él conmigo solo vivía por compromiso, porque con ella sí era feliz. Y ahí sí me hirvió la sangre. Porque una cosa es haberme callado por tantos años por mis hijos, por vergüenza o por no hacer escándalos. Pero otra ya era dejar que me humillara hasta en el velorio del que fue mi marido. Me paré con una rabia atragantada, pero con voz firme le dije que se largara, que yo no le iba a permitir más que me siguiera faltando al respeto, que ese hombre al que tanto ella defendía, pues nunca tuvo el valor ni los pantalones de dejarme ni dejar su casa para ir a enfrentar su nueva realidad. Que si era tan bueno, ¿por qué nunca se casó con ella? ¿Por qué nunca se fue a vivir con ella como debía y a estar con la niña? Le dije eso y más, me despaché. No por celos ni por rabia, sino porque estaba harta. Me merecía un poquito de paz y tenía el derecho ese día a liberarme. Por lo menos esa vez no me iba a quedar callada. Ella gritó más improperios, me lanzó amenazas raras sobre la pensión, sobre la plata, sobre no sé qué derechos, pero la verdad yo no le puse cuidado. Sus palabras no me importaban y ya no me iba a hacer daño. Al final se fue, la sacaron dando gritos como loca, mientras la gente miraba con cara de lástima y otros con cara de chisme o de risa. Y yo, ya no me salían las lágrimas, no me temblaba el cuerpo, agarré a mis hijos y nos fuimos a enterrar al hombre con el que viví más de media vida. No fue un entierro con flores bonitas y palabras amables. Fue un entierro en silencio, con esa sensación de que era un papá y un hombre que estuvo pero no estuvo, que existió pero que no hubo mucho cariño, y con lo del escándalo del amante mucho menos respeto. Esas semanas después del entierro fueron muy raras. Yo sentía que la casa había cambiado pero que seguía igual. Ya no tenía que servirle comida a nadie, nadie roncaba en las noches, no había regaños por tonterías. No les miento, al principio me sentía como desubicada, como si me hubieran arrancado una rutina que ya era parte de mí, pero yo no me quedé quieta. Me metí de lleno al trabajo, a vender más comida, a abrir más días a la semana el puesto, a sonreírle a los clientes, aunque por dentro no sabía ni lo que sentía. Y me fue súper bien, Ruth, más bien que nunca. La plata ahora sí era mía, toda mía. Por primera vez sentía que podía darme mis gustos, que no tenía que pedir permiso o rendir cuentas de cada peso. Me compré un par de blusas bonitas, arreglé la cocina, me fui a la peluquería sin que nadie me preguntara para qué gastar tanto. Pero claro, el pueblo es lengua suelta. Por ahí me dicen la viuda cachona. Pero ¿por qué? O sea, realmente ese apodo no viene al caso, doña señora. Bueno, es que me da risa porque suena muy chistoso, pero bueno. Me lo dicen de frente o por detrás.
como si no hubiera sido suficiente aguantar todo lo que le aguanté a ese señor. Como si nunca hubiera tenido ella la opción de sencillamente decir no más. Para Bueno, perdón. rematar, hace unos meses me llegó una citación. Era una disque demanda. La señora esa, la amante, está reclamando la mitad de la pensión. Dice que como convivió con él casi 15 años y tiene una hija chiquita, tiene derecho. Derecho, dice ella. Como si yo no hubiera sido la que compartió techo, cama, hijos, una vida entera. Como si mi historia no valiera, entonces se tenían que repartir ya las cosas entre dos. Y sí, la ley es así. Desafortunadamente para usted que quiso soportar todo eso, la ley también protege a la moza y también protege a la hija Eso ilegítima. es como un derecho de concubinato, se dice acá en Colombia, No o de estoy unión, seguro no, del unión nombre. libre no, porque él ya estaba casado en otro lado. Bueno, ella tiene como probar que sí pasó muchos años con él, cosa que lamento, pero ajá. Igual la hija es hija. Dice, ahorita mismo no sé qué hacer. No es por la plata, les juro que no. Yo he aprendido a vivir con poco y ahora me he dado cuenta de que soy capaz de ganarme la vida sola. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Lo que me duele es la dignidad. Ah, Que después de caramba. tantos años tragándome la rabia y el dolor, ahora ella venga a exigir lo que no le toca. Ah, por ahí va la dignidad. Porque no vivió conmigo todos los gritos, las madrugadas, la angustia, las noches esperando a ese bueno para nada, porque no crió a mis hijos y ella no enterró su juventud junto a la de un hombre ausente. No sé cómo va a terminar todo esto. No sé si el juez dirá que ella tiene la razón. Lo que sí sé es que de ahora en más nunca me voy a dejar pisotear. No, porque Porque, ya se murió el marido. no, pero como está joven, de pronto se puede volver a enamorar quizá, Bueno, ojalá que o no. no dejarse de los hijos. Ojalá que no se deje de nadie. Ella finaliza diciendo, porque no vale la pena ningún hombre machista, borracho y tras de todo infiel. Nadie merece eso. Ahora yo vivo sola porque mi hijo, el que vivía acá, se fue al ejército y los otros están lejos en sus cosas y en sus casas. Se me fue la vida, la energía y no he sido completamente feliz porque tarde aprendí mi lección. Lo importante es que la aprendió. Yo la verdad es que tengo tantas cosas por decir Que que lo mejor no va mejor a es que decir no voy nada. a decir nada. Un Voy abrazo, a quedar bella. realmente callado con esta seguidora. Es una víctima de ella misma. Al fin tengo 3 cosas que siempre quise. Hola, me llamo Ana. Te escribo más que nada porque necesito desahogar al menos una de las tantas historias dramáticas por las que he pasado. Ojalá la puedas leer. Comprueba que es cierto cuando te dicen que debes casarte con alguien que te ame y no con alguien a quien ames. De esto ya han pasado casi 5 años, Ruth. Bella, gracias por enviar tu historia. Yo de entrada sí no me puedo morder la lengua y discrepo. El amor tiene que ser mutuo, grande, apasionado, que se note. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Desde que cumplí 16 años pensaba que salir de casa de mis padres era la mejor decisión. Y aunque era una idea arriesgada, me decidí a hacerlo en cuanto cumplí la mayoría de edad. Mi mamá es bipolar y alcohólica. Mi papá es un gran hombre y una excelente persona, pero como suele pasar, no es un buen padre. A falta de la intervención del señor productor, yo me sigo mordiendo la lengua, bella. No creo que la definición de buena persona caiga para alguien que es bueno con todos, pero mal padre. ¿Me disculpas, por favor? Lo que pasa es que realmente Pero te entiendo lo que dices. es un tabú enorme y es un conflicto interno enorme reconocer que hay alguien que es mal padre y que por ende es mala persona. Porque es que si falla al cariño natural, si falla al deber ser, que es amar a sus hijos, sencillamente es una mala persona, pero ella no quiere meterse en esa Yo digo camisa. que sí, pero entiendo que a la sociedad se le hace difícil, como tú dices, reconocerlo, y entonces simplemente o es malo en esto o es malo en esto, pero no lo catalogan como una mala Sí, persona. Ok. le da pudor reconocer que su padre es una mala persona, pero bueno, ya nosotros lo dijimos. Y ella sigue. Aclaro que lo amo y actualmente, y gracias a mi esposo, nuestra relación padre e hija ha mejorado mucho. Siendo la mayor de 4 hermanos, traté de cuidarlos el tiempo que pude y como pude. Pero claro, no soy perfecta y sé que en muchas cosas les fallé. Con todo el dolor de mi corazón, comprendí que yo no era ni soy su mamá
y no podía más con la tristeza y el estrés que vivía allí, pues pasaron muchas situaciones difíciles con el fallido intento de mi madre por autodesvivirse, el que pasara a mi abuela una mejor vida a la fuerza y otras cosas que me pasaron que con todo lo que ocurría no podía ni quería hablarle. Empecé a lastimarme a mí misma y sentía que más que cuidar de mis hermanos, ellos eran una carga para mí. Lo cual no tiene nada de malo porque pues ella no decidió tener a esos niños, fueron sus No, padres irresponsables. no, y mi cara de pesar y o de empatía o de no sé, es cuando dice que se lastimaba ella misma, porque es otro tema fuertísimo. Vivir sola o fuera de casa de mis padres fue difícil. Me metí en problemas no tan graves y hasta decidí probar y salir con una chica, porque sabía que para mi familia eso era algo que podría lastimarlos. Debo admitir que aquello no fue buena idea, pues esta chica me engañaba en todos los sentidos y lo nuestro se volvió extremadamente tóxico. Varias veces nos amenazábamos con acabarnos si nos dejábamos, rompíamos nuestras cosas, nos hacíamos promesas absurdas, o a veces ella pasaba días ignorándome aunque vivíamos en la misma casa. Eso Eso es algo pasaba, muy bajo, ¿sabes? O sea, no, es sumamente bajo. Yo entiendo que puede haber momentos en los que es mejor guardar silencio mientras la otra persona se calma o bueno, pero ignorar al ser amado en la misma convivencia, ignorar su existencia, es muy tóxico, como se ella me misma lo hace dice. tan inmaduro. Dice que todo esto se daba cuando ella le encontraba un nuevo o nuevo amante. Yo pagaba las cuentas, le lavaba la ropa, le cocinaba y estaba siempre a su total disposición. Me partía en mil para estudiar, trabajar y atender la casa. Pasé días sin comer, pero me aseguraba de que a ella no le faltara nada. Caminaba horas porque no tenía para pasajes, pero nunca la dejé sin que pudiera salir con sus amigos. Claro que mi inseguridad me llevaba a revisarle todo, a cuestionarle todo y a empezar peleas sin sentido, pues siempre acabábamos igual. Total que un día de julio del 2020, a media pandemia, ella se fue sin previo aviso, debiéndome mucho dinero y vaciando la casa donde vivíamos. Fue una situación difícil porque en plena pandemia no nos dejó muy bien económicamente ni a mí ni al chico que compartía el piso con nosotras, Ramiro, a quien conocí gracias a ella. También como mi otro mejor amigo Mateo, quien no vivía con nosotros pero pasaba mucho tiempo ahí. Fue por esa relación que duró desde que yo tenía 16 hasta que cumplí 23 que las primeras semanas dejé de comer y no le encontraba sentido a mi vida, pues ya no tenía con quién pelear ni a quién mantener. Bella, muchos años. Muchos peos también. Conforme pasaban los días encerrada, tirada en la cama, pensaba que si alguien supiera todo lo que aguanté en esa relación, pensaría que estaba mal de la cabeza. Pues sí, y no tiene tanto misterio decir, No, ok, estaba emocionalmente afectada, no sí. tiene tanto Y en misterio ese momento decirlo. no tuviste ayuda o herramientas y bueno, después de todo yo terminé mi carrera, pagué renta, la mantuve y la consentí. Así que cuando ella se fue tan repentinamente de un día para otro, me quedé mal. Pero decidí levantarme, buscar ropa linda, bañarme, maquillarme y salir a la calle a hacer mis pendientes, o los que se podían y nos dejaban durante la pandemia. Yo me di el lujo de rechazar varios pretendientes. Y un día en septiembre, mientras hacía las compras, noté que un chico muy alto me observaba. Era todo lo que había soñado de niña, físicamente hablando. Alto, con los músculos definidos, pero no exagerado, cabello largo, perforaciones, tatuajes, ese estilo rockero que desde siempre me había vuelto loca. Uy, no, yo iba a decir, viene a antojar, pero hablan de perforaciones y tatuajes y Ese no, sí no es del tipo del señor eso no productor. me gusta. No le hablé, pasé de largo, tomé un carrito y comencé a recorrer los pasillos del súper. Pasé por los cereales y lo vi. Sostenía una caja, la observaba y volví a colocarla en su lugar. Avancé al pasillo de champús y ahí estaba de nuevo, segundos después que yo. Así que pasaron varios minutos que yo sentía que estaba detrás de mí hasta que entré en pánico y me dije a mí misma, si no le preguntas ahorita mismo qué es lo que quiere y le exiges que se aleje, al salir él te va a hacer algo. O sea, como que le gustó pero le dio miedo. Me armé de valor y con mi escaso 1,60 m de altura, me paré frente a él y le exigí una respuesta. Él se puso nervioso, se bajó el cubrebocas y si antes me había gustado, terminé por derretirme. Él se presentó conmigo, me dijo que se llamaba Roberto. Me dijo que le gustaría invitarme a un café sin saber mi nombre.
Claro que no puse mucha resistencia. Solo dejé ahí mismo el carrito del súper con las compras y salí corriendo con él a tomarme un café. Caminamos rumbo a mi casa como una hora, pues estaba algo retirado y no me importaba. No me importaba ni los tacones, ni el calor, ni la distancia. La plática era amena y natural. Yo no quería llegar a casa. No quería que aquello terminara. De la nada él preguntó qué cenaría. Se me había olvidado que me tocaba hacer la cena, pues mis amigos me esperaban con el súper. Me quedé pensando y como no respondí, él se ofreció a comprarme tacos para cenar en mi casa. No me negué y tampoco me negué a llevarlo a la casa, pues aunque él medía como 2 metros de altura, mis amigos eran fuertes y no permitirían que me hiciera nada. Además, él no sabía en ese momento si yo vivía sola o no, así que si quería hacer algo en mi casa, el sorprendido sería él, y así fue. Pasamos por tacos y él estuvo un poquito pensativo con el hecho de que yo pidiera 2 kilos de carne árabe, pero no preguntó nada. Pasamos por cerveza y refrescos, él siguió sin preguntar quién más vivía en mi casa y nos fuimos. La plática nos envolvía tanto que sin darnos cuenta llegamos a mi casa, abrí la puerta y mis amigos inmediatamente me recibieron. Yo había ignorado el celular. Roberto se quedó un momento paralizado al ver a 2 hombres altos, robustos y barbones muy rockeros mirándolo feo, pero él tenía una vibra increíble. Podía hacer reír a cualquiera y venderle piedras a quien fuera. Así que el momento tenso no duró sino unos segundos, los hizo reír y para mi sorpresa, porque mis amigos son muy reservados, comenzaron a platicar como si tuvieran años de amistad. Cenamos rico, jugamos cartas, tomamos cervezas y aunque se veía como algo sacado de una revista de rock, en cuanto una cumbia se coló a la playlist, me invitó a bailar. O sea, el rockero Roberto bailando cumbia. Me perdí en ese momento y terminó robándome un beso. No me percaté cuando nos quedamos solos. Aquella noche no me importó que yo lo acababa de conocer y que no hubiera estado antes con un hombre. Y tampoco me importaba, Caramba, pero la chica va a lo que va, ¿no? tampoco me importaba si no volvería a verlo. Ese hombre me encantaba, me había robado el corazón en unas horas y pasó de todo. Pasemos a el resto. En medio de todo, muy natural, me preguntó si yo quería ser su novia. No lo pensé 2 veces ni pensé en las consecuencias, solo le dije que sí. Al día siguiente él se fue a su trabajo y yo me sentía triste pensando que no volvería a saber de él. Pero por la tarde ahí estaba frente afuera de mi casa para no irse jamás. Ese fue el inicio de una muy buena relación. Esa misma semana se mudó con nosotros. Éramos amigos, cómplices, teníamos muchas cosas en común. Se adaptó a mí y a mis amigos, salíamos a cenar a buenos restaurantes, íbamos de compras, al cine. Cada que podíamos nos escapábamos a algún bar a escuchar una banda de rock mientras disfrutábamos unas cervezas. Hacíamos reuniones con amigos, jugábamos cartas, juegos de mesa. Para mí era un sueño. Y así pasó ese primer año. Hasta que ocurrió la pérdida de nuestros gemelos. Él anhelaba ser papá. Era un deseo que tenía muy claro, muy fuerte y muy presente. Chocábamos un poco, pues a mí me había costado mucho terminar la universidad sin apoyo de nadie. Me había costado tener una buena estabilidad económica. Me gustaba pasear, comprar, viajar, y él tenía muy claro que si tenía un hijo quería que creciera sano junto a su mamá. Pese a las diferentes opiniones, me embaracé. Yo decía que si era con él podía renunciar un tiempo a mis sueños. Estábamos felices cuando el médico nos dio la noticia de que iban a ser 2. En aquellas fechas estábamos buscando un local para poner un negocio, una casa más grande para el bebé, nosotros y mi amigo, que como no tiene más familia en la ciudad, siempre está conmigo como si fuera mi hermano. Resulta que todo iba muy bien, pero pasamos un coraje muy grande con una señora que nos iba a rentar una casa y con eso fue más que suficiente. Ese día comencé a tener hemorragia y dolor. Me puse mal y después de una noche en el hospital regresamos con el corazón roto, los brazos vacíos y un gasto muy grande en la cartera, pues aunque los doctores lo intentaron, no pudieron hacer mucho por mis bebés. Después de eso analizamos las opciones. Él dejó la universidad, pues la tristeza que sentía no lo dejaba concentrarse. Decidimos que lo mejor era irnos a su casa en un pueblito lejos, a 4 horas de donde yo había crecido. No me dolía mucho dejar atrás nada, pues no tenía una buena relación con mi familia. Y mi trabajo podía hacerlo donde fuera, así que no me importó nada. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Mi amigo se fue también a esa ciudad a vivir cerca de nosotros. Pero ahí fue donde todo cambió. Yo me esforcé por encajar en lo que pude. Siempre fui muy payasa con el, es que no comprendía la palabra porque aquí en Colombia es diferente. Es como quisquillosa. Siempre fui muy con el polvo, el humo, los animales del campo. Era mamona con todo y melindrosa para comer.
pero aprendí a comer de todo, a cuidar borregos, a hacer tortillas a mano, a prender la lumbre en las tierras de labor y seguí ejerciendo mi profesión. Oye, ¿cómo se dice, mi amor? Mamona, Eso. eso, mamona. Y como ella es de México, sí va a entender Sí, claro. esa frase y esa referencia de Dana Paola. Pero claro que no pude adaptarme a todo. A veces prefería darle dinero a sus tías que estar metida en la cocina donde no me adaptaba del todo con ellas. Prefería estar con él, con mi pareja, tomando cerveza y jugando cartas, con sus tíos y sus primos que haciendo labores de casa. A su familia empezó a pesarles que yo lo mantuviera y que además estuviera mayormente en la casa, que me fuera bien en el trabajo, que le pagara sus cosas y claro, que él me ayudara en casa mientras yo salía a ver a mis amigos. Les molestaba si él me acompañaba a mis citas de trabajo, si me ayudaba, si me esperaba en el coche. Él nunca pudo ni supo defenderme de su mamá. Si su mamá tenía un mal comentario de mí, él solo decía, sí, mamá, ya yo lo hablo con ella. A lo que, claro está, yo solita sí me defendía y le pedía a la señora que no se metiera de la manera más amable posible. A mis clientas y vecinas nuestra historia les parecía de cuento. Siempre juntos, siempre felices. Ellas no veían esas pequeñas diferencias que poco a poco nos rompieron. Y tampoco yo se las contaba, porque los trapos sucios se lavan en casa. Pasaron muchas cosas que nos hicieron acabar el amor que teníamos. Entre ellas, cuando su hermano le mandó dinero para un negocio y Roberto se lo gastó en tonterías. Empezamos a pelear, pues yo soy muy exigente con los negocios y el trabajo, porque sabía que no había otra manera de salir adelante. Además, me daba mucha pena quedarle mal a su hermano, pues era mucho dinero. No entendía cómo podía jugar con ese dinero por las noches y darle largas con lo del negocio. Resulta que también le dio dinero a su papá porque es herrero para que hiciera las protecciones para el local. Se lo dio a pesar de que yo le rogué que no lo hiciera, pues su papá tenía mala fama de no entregar sus trabajos y quedar debiendo dinero. Y así pasó. Nunca nos entregó ni dinero ni protecciones para el local. Terminaba manejándolo todo yo. Si había que buscar albañil, yo lo buscaba. Si había que vender algo, lo vendía yo. Comprar algo, lo compraba yo. Y él nada que conseguía trabajo. Hasta que le dije que si él no se iba al campo a trabajar, lo haría yo, aunque me costara aprender. Solo así en ese punto se fue a trabajar. Y no es que nos faltara dinero. Su sueldo era mínimo, pero por lo menos ya no le daba yo para su. O sea, empezó a ingerir muchas bebidas hidratantes de estas que marean. Todo eso para su familia estaba mal, pues yo ganaba muy bien, pero si lo mantenía, también estaba mal. Simplemente yo quería que él hiciera algo de su vida y que sus papás dejaran de hablar, pero yo nunca fui lo que ellos querían para él. En varias ocasiones, él me pidió que me quedara en casa a tiempo completo a atenderlo, pero yo pensaba en que me había costado mucho mi carrera, me había costado tiempo y dinero para estar encerrada haciendo de comer, con lo que nos alcanzaba para su sueldo tampoco era suficiente. Trabajé duro para consentirlo en lo que pude. Le compré la consola que quería, los carros que le gustaban para su colección, pero nada era suficiente. Y él empezó a tomar cada vez más y más. More, pero ese sí es el hombre que tú quisieras de tu consola ahorita que sale en junio Ay, y yo tus quiero. carritos. Ese sí se lo puedes presentar a Daniel. Pero era ella la que le compraba a él, ¿no? Es cierto, no Por necesitas una eso, mujer no, así no, en tu no. vida. Era ella la que le compraba a él y el otro, ay, no, no trabajo porque tengo perforaciones y tatuajes. Me van a funar, fúnenme, acábenme, Acábenlo porque esta vez sí se lo merece. fúnenme. Un día, de la nada, me pidió que nos fuéramos a Estados Unidos de ilegales. Su hermano le ayudaría a conseguir trabajo. Al principio dije que sí, pues lo amaba y daba todo por él. Salíamos a donde él quería, cuando él quería. Aquellas salidas a la feria del pueblo nunca fueron de mi estilo, ni eran para lo que yo me había esforzado tanto, pero yo lo amaba con locura. Me olvidé de los restaurantes elegantes, de los cafés románticos y no me importaba. Lo defendía cada que su papá lo insultaba, pues él carecía de carácter con sus papás. Y yo sé que los padres, sea como sea, merecen respeto, pero también sé que no es bueno permitir que nadie te baje la autoestima, pues crecí sintiendo que yo nunca fui suficiente. Ver a su papá decirle insultos como pendejo, idiota o inútil me dolía en el alma y no podía permitirlo. El señor me evitaba todo lo que podía, ni los buenos días me daba. Siempre he tratado de ser buena persona, mansa pero no mensa. Y eso le ha dado mucha paz a mi vida, así que su saludo o su aprobación no me interesaba. ¿Qué podía importarme la opinión de alguien que no era capaz ni de cumplir con su trabajo o con su matrimonio? En fin,
Al pasar los días sentía que aquella idea no era lógica. No nos faltaba nada en México. Podíamos darnos el lujo de irnos un mes de vacaciones sin problemas. Si yo quería, atendía mi negocio, y si no quería, no daba citas. No nos faltaba ropa, ni comida, ni antojos, no pagábamos renta. ¿Por qué irnos de ilegales a Estados Unidos? El doctor nos había dicho que yo era estéril y que no podía tener más hijos. Eso fue un golpe muy duro. Esta fue la primera vez que le dije que se fuera, que si no podía con eso, que se marchara. Pero él decidió quedarse conmigo y nos dedicamos a consentir a nuestra gatita. Pasábamos los días acostados en la cama, viendo series y películas, comiendo chucherías sin que el mundo nos importara. Traté de que el trabajo no me consumiera, pero para él nada era suficiente. Intenté tener éxito profesional y en el amor, pero en esta vida no se puede tener todo y me sentía dividida. Oye, en esta vida sí se puede tener todo, mírenme a mí, yo lo tengo todo. Podíamos gastar sin muchos problemas y me olvidé que él era un hombre que creció en un pueblito, con una mamá que era sumisa a su esposo aunque sabía que él la engañaba, donde las mujeres solo estiraban la mano y se conformaban con lo que su esposo les daba, y si tenían suerte pues les daban a manos llenas. Pero yo tenía otras ideas, me gustaba trabajar, ganar y gastar mi propio dinero, usaba minifaldas y a las vecinas les sorprendía que él no me regañara. Salía con mis amigos, trabajaba hasta tarde, tomaba con él. Y sí, a veces yo mandaba y decidía. Yo pagaba casi todas las cuentas. Y aunque intenté que entendiera que él me ayudaba mucho en casa, él se sentía poco hombre lavando la ropa o acomodando los trastes. Entonces contraté a quien nos ayudara. Pensé que así ya no tendría que avergonzarse. Pero el problema es que como la pagaba yo, tampoco le servía. Caramba, pero mira, o sea, tal vez esté sacando yo conclusiones apresuradas y tal vez ustedes me dan demasiadas razones para que yo tenga prejuicios, demasiadas en exceso. ¿El tipo era idiota? Es mi pregunta. A veces pienso que lastimé su orgullo o no era lo que él quería. Ya no éramos amigos como en los primeros 2 años. Peleábamos, él llegaba muy tomado, ya no me pedía dinero si necesitaba algo. Se metía a jugar sus videojuegos y no me decía nada. Me ignoraba y dejó de tocarme. Si lo hacía, era borracho, empezó a salir solo, a esconder su celular, entre otras cosas. Es que si les contara más datos, esto sería muy largo. Por ejemplo, una mañana desperté con náuseas y ansiedad, pues había soñado que al llegar la casa estaba vacía y él se había desaparecido. Su mamá me corría y él no respondía a las llamadas. Cuando le comenté esto, él me abrazó, me juró que jamás me abandonaría, me lo dijo y me lo prometió mirándome a los ojos. Pero un día buscando unos papeles, encontré un folder con la cita para el pasaporte y los papeles de Estados Unidos. Me molestó mucho que lo hiciera a mis espaldas y ahí comenzó la Tercera Guerra Mundial. Ruth, yo rompí vidrios, grité todas las malas palabras que me sé, no me callé nada de lo que llevaba guardado. Me dirigí a nuestra habitación y empecé a sacar mi ropa y meterla en maletas como pude. Era medianoche, ya no había ningún autobús, ni Didi o el Uber, no llegaban al pueblo a esa hora, pero no me importaba si me iba caminando. Ya no quería estar un segundo más ahí. Él me rogó, me suplicó que no me fuera, me dolió verlo llorar. Estaba temblando, entonces decidí que me quedaría. Esa noche no me soltó en ningún momento. Me tuvo entre sus brazos mientras temblaba. Yo no sabía qué pensar. Aquello que comenzó tan bonito estaba convirtiéndose en una relación en la que no quería estar. No quería volver a los chantajes, al miedo, a las traiciones. Así que no sabía qué hacer. Yo lo amaba más que a todo y que a todos. Por la mañana me levanté, me cambié, me fui a atender mis asuntos y él se quedó a limpiar todos los vidrios rotos y el desastre, a guardar mi ropa y a poner todo en su lugar. Pero cuando regresé, él ya no estaba. Estaba supuestamente de visita con su mamá. Volvió extraño, tajante y seco. Esa noche, esa semana fue densa entre nosotros. Un 3 de abril que yo regresé de trabajar, él estuvo especialmente cariñoso. Estuvo muy tierno, consentidor. Se notaba triste y pensé que toda esa semana había sido difícil para los dos. Terminamos una serie que habíamos ignorado y la pudimos ver. Me dio un beso, me pidió que lo abrazara toda la noche. Al día siguiente, como de costumbre, salí temprano al trabajo. Todo era normal. Nos mensajeamos como de costumbre hasta que yo me disponía a volver a la ciudad. No, de la ciudad al pueblo. Me entró un mensaje largo, muy largo, y era él despidiéndose de mí. Yo no lo podía creer.
En mi cabeza pasó de todo. Pensé que se estaba desquitando por mi reacción infantil en nuestra última pelea. Pensé que era una broma, que estaba enojado. Esa hora de regreso a casa fue la más larga de mi vida. No me respondía a los mensajes ni las llamadas. Intenté calmarme, pensar que todo era una broma y que al llegar él estaría ahí jugando videojuegos esperándome. Entré corriendo a la casa con el corazón a 1000 por hora, atravesé el patio a oscuras a pesar de que me daba miedo porque él siempre estaba ahí para subir conmigo a la casa, pero esta vez no estaba esperándome en la puerta como de costumbre. Y cuando abrí, adivine, había vaciado la casa. ¡Qué rata! Se llevó hasta el gato. Me dejó una carta diciendo lo mucho que me quería, pero que no podía estar más a mi lado. Se atrevió a decirme que se había ido a otro estado lejos, pero pues como ustedes saben, pueblo chico, infierno grande. Esa misma noche yo ya me había enterado que estaba en la casa de su hermano a 2 pueblitos de distancia, pero esta vez no quise ir a buscarlo. Él no me daría la cara y su familia estaba de su lado, y yo estaba sola en ese lugar. Tomé todo el alcohol que pude y al día siguiente salí sin rumbo a la playa a olvidarme de todo un poco. Quisiera decirles que ahí terminó todo, que me fui con algo de dignidad y con mucho glamour, pero no. Ay, bello. Unas semanas después me desbloqueó de WhatsApp y yo le rogué, ¡Ay! le supliqué que no me dejara. No importaba que me hubiera robado, pues ya yo había pagado por todo lo que él No se había llevado. puede ser. No me importaba que fuera un cobarde que no diera la cara, yo quería era que volviera conmigo. Dormí en la calle, en la casa de unos conocidos, en la casa de mi amigo, donde tuviera un pedazo para dormir, pues no quería irme lejos de él. Además, todo el dinero que tenía me lo gastaba en alcohol. Mis amigos estaban muy molestos conmigo y yo no entraba en razón, hasta que un día me puse muy mal. Me llevaron de emergencia al médico y a que no adivinan. Estaba embarazada, obviamente yo no lo sabía. Tontamente pensé que eso haría volver a mi exnovio, pues él siempre había querido un hijo. Cuando se lo conté, me respondió muy cortante, sin emoción. Me dijo, bueno, ¿qué quiere que yo haga? Esas palabras me motivaron a irme de ese lugar en el que yo ya no tenía nada que hacer. ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que... ¡Uy, qué bueno! No entendí mucho de lo que pasaba por mi cabeza en ese tiempo. Mis amigos estaban enojados, me ofrecieron ayuda, pero no era la que yo quería. Me daba pena que me vieran así. Mi familia no me hablaba mucho y había gastado mis ahorros en alcohol y en mi ex. Tuve que volver a la casa de mi mamá con todo destrozado y sin saber qué hacer con mi embarazo. Me la pasaba tomando. Conseguí trabajo rápido, pues nunca me ha costado mucho que me contraten. Salía de trabajar y me dedicaba a tomar. Vi a Roberto un par de veces más. Me llevó algo de mi ropa y algunas pertenencias. Él me veía con la pancita y solo agachaba la mirada. Jamás fue a una consulta médica conmigo. Cuando hablábamos por mensaje era cortante y cruel. No me quería con él, pero yo sentía que no me dejaba ir. Yo no entendía por qué se había dado todo por él, me había dejado dormir en la calle, sabiendo que iba a tener a su hijo, me dejó volver a la casa de mi madre donde sabía que odio estar. A los 6 meses de embarazo me enteré que el bebé estaba enfermo. Lo llamé llena de coraje y le grité por teléfono, pero él solo me colgó. Nuestro bebé no aguantó y se fue de este mundo. Nació un 30 de septiembre y vivió apenas unos minutos. Roberto jamás estuvo aquí con nosotros. Sé que es mi culpa, que el haber tomado tanto arruinó todo. Me desconocí a mí misma como persona. Ya había pasado por depresión anteriormente, pero jamás me había dejado caer tan bajo. Fuerte, bella. Fuerte eso, porque aparte, pues sí fue tu culpa que el bebé no resistiera, ¿no? Al enterarte que estabas embarazada y seguir bebiendo. En ese proceso, Ruth, yo conocí a José en agosto. Yo estaba sin ganas de nada, pero él se las arregló para hacerme reír. En ese momento él fue mi alivio, mi escape, la oportunidad de volver a salirme de la casa de mi mamá. Volví a escaparme de ahí y pude vivir el duelo de mi bebé y todo lo que había pasado en más calma. Dejé el alcohol, pues José es enemigo de esas bebidas. A José le dije que estaba sola con el embarazo porque mi esposo se había accidentado y qué horror que supiera que perdí todo por un cobarde. Todo, incluida mi dignidad. Le dije que con su familia nunca me llevé bien, así que por eso no contaba con ellos.
Le di un resumen de cómo es mi mamá y él no me preguntó más. Siempre ha respetado mi pasado y no ha volteado nunca para preguntar nada. Se ha dedicado solo siempre a ver nuestro futuro. En un mes él me ayudó a sonreír, algo que jamás olvidaré. Nunca me permitió llorar más de lo necesario. Su cariño y su empatía me hicieron sentir segura y fuerte otra vez. En noviembre, para esa fecha, yo había decidido que debía irme de su lado, pues no era justo para él sanar heridas que él no provocó. No quería que se enamorara más de mí. Sentía que no me lo merecía. Ya había ahorrado un poco y estaba buscando cómo decírselo. Jamás podría hacerle el daño a él que me hicieron a mí. Sin embargo, no tuve la oportunidad, pues ese día me dio un mareo tan fuerte que mis compañeras de trabajo me llevaron al médico y el doctor me mandó una prueba de embarazo. Me la hice sin ganas porque con todo lo vivido tan recientemente sabía que era imposible y doloroso estar otra vez embarazada. Pero no pueden imaginarse la cara que puse cuando la prueba salió. Oh, sí. Pero ahora de José. Ah, bueno, pero José sí es bueno. Hice la cita con mi ginecólogo y en el ultrasonido me dijo que había sido un falso positivo y que lo Bueno, que tenía era un quiste grande en la matriz, que ni teníamos que tan hacer bueno. estudios para saber si era maligno y en caso de ser así empezar pronto el tratamiento. Aquellas palabras me quebraron con lo poquitico que ya había sanado. Al llegar a la casa me derrumbé en los brazos de José. Yo que siempre había sido tan fuerte y había sobrevivido siendo firme y sola, estaba ahí derrotada. Pero él, con palabras muy dulces y tiernas, me calmó. Sacamos cita con otra doctora para conseguir una segunda opinión. Yo estaba sin mucha fe, resignada y decidida a que si era un tumor maligno no lucharía por sanar. Aún pensaba en todo lo vivido con Roberto con dolor y odio. Pasé sola la consulta porque así lo quise. Y José respetó mi opinión. Estaba ahí tumbada en la camilla mientras la doctora me revisaba. Estaba sumida en mis pensamientos. Hasta que la doctora me dice, te felicito, tienes pocas semanas de gestación y todo va muy bien. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Al fin tengo 3 cosas que siempre quise. Continuación. La doctora tuvo que repetirme la noticia. Yo salí de ahí sin creerlo. Cuando le dije a mi ahora esposo que estaba embarazada, él estaba en shock. Pero yo pensé que se iría. Y estaba bien, no pasaba nada. Esta vez yo lucharía sola por mi bebé. Pero resulta que no fue así. Él decidió quedarse para consentirme, cuidarme, cuidarnos. Yo trabajé hasta donde pude, pero por salud tuve que guardar reposo. Cuando tenía una enorme panza me pidió matrimonio oficialmente. Y la realidad es que no pude negarme. Gracias a Dios nuestro bebé nació sano. José estuvo a mi lado todo el tiempo, cortó el cordón umbilical del nacimiento y fue el primero en cargar a nuestro bebé. Bueno, Ahora, hora de sanar, por fin. ahora soy una ama de casa, pero soy feliz. Trabajo por citas cuando quiero hacerlas, o sea, las citas. Y cuando es así, él cuida al pequeño. Cuando estamos juntos, paseamos, jugamos. Debo decir que es un padre increíble, que no tiene pena de ponerse la cangurera y salir con su bebé, cambiar pañales, se desvela conmigo cuando es necesario. Es un buen hombre que me da mi lugar como su mamá, no, con su mamá, con sus amigos. Me respeta y me recuerda cada día que me ama más que a nada. Me sigue en mis locuras y me calma en mis momentos de ira. Debo admitir que aunque no estoy totalmente enamorada como algún día lo sentí con aquel personaje, yo lo adoro con el alma. Lo quiero, me gusta y estoy inmensamente agradecida por haberme dado 3 cosas que jamás pensé tener. Mi bebé, la seguridad de que nadie volverá a abandonarme como si yo no importara y la tranquilidad de que no necesito pagar para que me ame. Sé que si él se va, no me dolerá tanto como con Roberto, pero no quiero perderlo. Hace unos días me escribió Roberto otra vez, borracho. Supe que la está pasando mal, que no se fue a Estados Unidos y que sigue de borracho, aunque ya no me duele. Solo hay un extraño sentir en mí que no logro apagar del todo. No, Bella, no le vayas a responder. ¡Ay, vamos! Quedémonos hasta ahí. Tu José y tu hijo. Un abrazo. ¡Ay, no puede ser! Vamos por Roberto, vamos por Roberto. No.